Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro proyecto de dashboard de ventas minoristas en Power BI. Así que espero que te sea de utilidad y bueno, vamos a comenzar. Antes de iniciar con el desarrollo del video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. De esta manera podemos seguir creciendo como comunidad y podemos llegar también a más personas. Además, recuerda que puedes descargar todo este material desde el enlace que está en la descripción del video y así puedes practicar y realizar tus propios proyectos. Dicho esto, vamos con el tutorial. Recordarán que en el primer video ya habíamos hecho los 4 primeros pasos que estábamos aquí revisando en la documentación. Teníamos primero la comprensión de las fuentes de datos y su contenido. Luego realizamos la conexión a los datos utilizando Power Query en Power BI. Posteriormente realizamos el proceso de limpieza de datos con Power Query y creamos el modelo de datos, tal como lo podemos visualizar aquí. Tenemos un modelo de datos a partir de una tabla clientes, una tabla calendario y nuestra tabla de ventas minoristas, que es nuestra tabla de hechos. Ahora bien, podemos pasar al paso número 5, que en este caso es la creación de los cálculos necesarios para el reporte. Es decir, vamos a realizar las medidas con el lenguaje DAX. Sin embargo, para poder saber qué necesitamos crear, debemos comprender estos requerimientos y con ellos pues vamos a crear nuestras medidas. En ese sentido, veamos que el primer requerimiento nos solicita tener el total de la venta tanto en valor como en cantidad. Es decir, necesitamos calcular el valor que se generó a partir de una venta. Vamos a nuestro proyecto y revisamos algo aquí en la vista de tabla. Vean que aquí en la tabla ventas minoristas tenemos lo que es la columna cantidad y la columna del precio. Sin embargo, no tenemos como tal ese valor total por cada venta, es decir, la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Podríamos hacerlo con una columna calculada, sin embargo, vamos a hacerlo directamente en una medida con el lenguaje DAX. Así que voy a ir nuevamente aquí a la vista de informe y les recomiendo que antes de empezar a crear medidas, generemos una tabla adicional para poder guardarlas allí, es decir, una tabla que sea simplemente para medidas. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, lo que debemos hacer es aquí en la pestaña de inicio tenemos la opción de especificar datos. Vamos a crear una nueva tabla, así que hago clic allí y en la ventana que me va a aparecer vamos a poder colocar lo que es el nombre, como lo podemos visualizar aquí. En mi caso voy a colocarle medidas y podemos empezar a crear, digamos, registros si queremos crear nuestras propias tablas con algunos datos que no requeramos actualizar de manera pues frecuente. Sin embargo, para la tabla de medidas así es suficiente. Damos clic en cargar y esperamos que nos aparezca aquí en la ventana de datos para poder empezar a trabajar con ella. Una vez se ha creado nuestra tabla medidas, ya la podemos visualizar aquí en la ventana de datos. Vean que aquí se ha creado con una columna por defecto, pero ahorita que creemos nuestra medida, pues ya la podemos eliminar. Entonces, como tal, vamos a crear nuestra primera medida en esta tabla. Puedo hacerlo dando clic derecho sobre la tabla y seleccionar la opción nueva medida. Puedo hacerlo también desde acá, desde la pestaña de inicio, donde dice nueva medida, aquí en el grupo cálculos, pero en este caso pues he decidido crearla a partir del clic derecho. Así que vean que aquí ya se crea como tal la medida, ya le debemos asignar un nombre, que en este caso va a ser total ventas. De esta manera, como observaron la tabla, nosotros necesitamos hacer la multiplicación de la columna precio y la columna cantidad para posteriormente sumar todos los valores fila a fila
de esa columna para poder obtener el total de las ventas. La medida que nos va a ayudar con ese cálculo es la función sumx, en la cual debemos especificar primero lo que es la tabla sobre la que vamos a iterar, que en este caso es las ventas minoristas, y la expresión que vamos a evaluar o la cual vamos a sumar al final es la multiplicación de la columna precio, en este caso recordarán que es precio unitario, por cantidad. Simplemente haciendo esto y cerrando paréntesis podemos oprimir enter y con esto ya obtendríamos como tal el cálculo general de las ventas. Esta sería nuestra primera medida y de hecho aquí mismo podemos asignarle un formato. En este caso vamos a asignar lo que es un formato de moneda, puede ser moneda general, y también la vamos a dejar en 0 decimales, así que simplemente seleccionamos aquí el campo donde están los decimales, colocamos 0 y presionamos enter, y de esta manera pues ya habríamos creado nuestra primera medida. De hecho vamos a llevarla acá al lienzo para visualizar cómo se está pues calculando o el valor total de esta medida como tal. Así que esperemos aquí a que aparezca en una visualización de tarjeta y como pueden observar nos indica que el total de las ventas es de 900.000. Posteriormente podremos asignar un formato y demás, pero digamos que aquí ya tenemos nuestro primer cálculo. Ahora bien, vamos a seguir revisando nuestros requerimientos para ver qué otro cálculo debemos generar. En este caso, vean que también debemos determinar la cantidad, es decir, todas las unidades que se vendieron. Para ello, entonces voy a hacer nuevamente clic derecho sobre la tabla medidas, nueva medida, y lo que debemos hacer en este caso es la suma de la columna de cantidad. Entonces, en ese sentido, primero que todo, el nombre de la medida será total unidades. Vamos a colocar acá el nombre total unidades y esto va a ser igual a la suma, en este caso simplemente será la función sum de la columna cantidad de la tabla ventas minoristas. Con eso terminamos, damos enter y ya esperamos para asignar el formato a esta medida, que en este caso sí va a ser un número entero, pero podemos también utilizar lo que sería el separador de miles, que lo tenemos aquí. Simplemente hacemos clic allí y esperamos a que se aplique ese formato. Listo, de esta manera ya podemos también traer esa medida a una tarjeta para visualizar el resultado. Así que voy a sacar una copia de esta tarjeta con control C y control V, voy a colocarla por aquí temporalmente y aquí en la parte de datos voy a quitar como tal lo que es el total de las ventas haciendo clic en esta flechita hacia la derecha y aquí podemos seleccionar otro campo que en este caso será total unidades y de esta manera nos dice que como no tenemos en este momento ningún filtro aplicado, recordemos que estamos viendo dos años, 2022 y 2023, es decir que en ambos años se vendieron 5.020 unidades. Ahora bien, algo que ya podemos hacer en este momento, e incluso simplemente podemos hacerlo con la primera medida, es que podemos eliminar esta columna de la tabla medidas. Simplemente haciendo clic aquí en los tres puntos para más opciones, seleccionamos la opción eliminar del modelo. Con esto lo que vamos a lograr es que esta tabla pues incluso cambie el icono como tal y quede exactamente para medidas, tal como lo vamos a ver a continuación. Vean que ya cambia el icono de esta tabla que pasa a ser como una calculadora. Ahora bien, vamos a continuar con nuestras medidas para ver qué otros cálculos debemos hacer. Vean que también necesitamos en este punto número 2 determinar las ventas y la cantidad. Bueno, eso ya lo tenemos. Por mes, bueno, esto lo realizamos como tal en una visualización, pero nos solicitan la variación porcentual del mes. Es decir, por ejemplo, cómo fue la variación porcentual de enero a febrero, de febrero a marzo y así sucesivamente. Entonces, para ello, lo que debemos hacer es calcular, en este caso, las ventas del mes anterior.
Así que vamos a crear todo esto en una misma medida. Voy a hacer clic derecho, nueva medida. Y en este caso vamos a colocar que el nombre de la medida sea porcentaje de variación de las ventas. Entonces colocamos aquí porcentaje, en este caso voy a colocarlo así, var ventas mensuales. Listo, voy a colocar igual y aquí voy a empezar a utilizar lo que son las variables. Entonces, primero que todo voy a colocar la palabra var para como tal definir una variable, y en este caso voy a colocar ventas guión bajo mes previo o previous month, que lo podemos escribir así, por ejemplo, o PM, como les quede más fácil o lo puedan identificar más fácilmente. Entonces en este caso voy a decir que esta variable va a ser igual a la función calculate, en donde nuestra expresión será total ventas, y nos vamos a apoyar en la función dayAt, con la cual podemos desplazarnos hacia un conjunto de fechas futuras o pasadas. En este caso, el primer argumento sería la columna fecha de la tabla calendario. Por eso es que es muy importante tener nuestra tabla calendario y tener la opción de todas estas medidas de inteligencia de tiempo. Ahora bien, coma para indicar qué número de intervalos vamos a obtener como tal. En este caso va a ser un mes atrás, así que coloco -1, coma nuevamente, y el intervalo va a ser mensual, así que seleccionamos la opción month. Cierro paréntesis y cierro paréntesis nuevamente. En este caso ya estamos obteniendo las ventas del mes anterior. Sin embargo, recordemos que debemos calcular la variación de esas ventas frente a la del mes que estemos analizando. Entonces necesitamos una segunda medida que vamos a llamar variación, y esta va a ser igual a la división, y para ello utilizamos la función divide, en la cual el numerador va a ser la resta entre la medida total ventas y la variable que acabamos de crear, que en este caso era ventas del mes anterior. Y esto lo vamos a dividir sobre las ventas del mes anterior, y como un valor alternativo vamos a colocar 0. Con esto ya tendríamos nuestro porcentaje de variación. Ahora, ¿qué valor vamos a retornar? Porque ya tenemos las dos variables, así que colocamos return, y ahora lo que debemos colocar es el valor que vamos a devolver. Para ello yo voy a apoyarme en la función if, y en este caso voy a hacer la validación de que si en este caso el mes previo, es decir, ese valor que se genera de las ventas del mes anterior, está en blanco, entonces no nos calcule una variación y nos ponga 0, porque pues, digamos, no es posible calcularla. Ahora bien, si es diferente de 0, entonces, o mejor dicho, si no está en blanco, esa es la palabra justa, entonces que nos devuelva el resultado de variación que calculamos con la función divide. Cerramos paréntesis y ahora sí podemos dar por hecho que tenemos nuestra medida. Presiono enter allí para que se genere, y ahora podemos asignarle como tal un formato, que en este caso será de tipo porcentual, así que hago clic allí y podemos manejar lo que sería un solo decimal. Ahorita, una vez termine aquí el proceso, podemos cambiar el número de decimales. Voy a colocar 1 y listo. Con esto ya tendríamos como tal la medida de nuestro porcentaje de variación mensual, y con esto estaríamos dando respuesta a la pregunta número 2. Obviamente nomás en el cálculo, porque pues debemos crear toda la visualización. Vean que luego nos solicita determinar el total de las ventas por departamento. Ya tenemos el total de las ventas y tenemos el departamento como tal en la tabla de clientes. Luego tenemos que determinar el total de las ventas por categoría de producto. También lo podemos generar ya. Y finalmente determinar el total de ventas por género, cosa que también ya tenemos, porque digamos que a partir del total de ventas simplemente sería segmentar nuestros datos de acuerdo a lo que nos solicitan. Así que vamos a ver ahora lo que sería ya la elaboración pues
de esas visualizaciones para poder dar cumplimiento a ese requerimiento. Entonces, lo primero que podemos hacer es revisar lo que serían las ventas mensuales. Así que para ello voy a introducir lo que es una segmentación de datos aquí al lienzo. Vamos a colocarla acá en la parte superior y vamos a llevar de la tabla calendario lo que sería el año. Inicialmente vamos a llevar el año y vamos a cambiar también el tipo de segmentación. Así que para ello, seleccionando aquí la segmentación, vamos a la opción de formato. Voy a minimizar o a contraer un momento esta pestaña de filtros y voy a ampliar un poco esta parte del formato. Y aquí en configuración de la segmentación voy a seleccionar un estilo que sea de lista vertical o menú desplegable. En mi caso voy a utilizar menú desplegable para que nos quede de esta manera. Y así podemos ahorrarnos un poco de espacio en cuanto a las visualizaciones y demás. Así que aquí podemos seleccionar alguno de los 2 años. Vamos a tomar por ejemplo el 2022. Y de esta manera pues vean que ya todas nuestras visualizaciones se filtran de acuerdo a ese campo. Ahora bien, ya tenemos esta segmentación de año y ahora lo que voy a hacer es sacar una copia de esta segmentación para el nombre del mes. Entonces en este caso voy a llevar esta segmentación acá al lado derecho, pero voy a cambiar su campo. En este caso ya no va a ser el año, sino que selecciono nombre del mes. Y de esta manera vean que ya podemos seleccionar todos los meses que tenemos a disposición. Sin embargo, vean que hay aquí algo llamativo, y es que los meses no nos salen en orden, es decir, enero, febrero, marzo y así sucesivamente. ¿Por qué no nos aparecen en orden? Bueno, esto ocurre porque debemos hacer un paso adicional acá en la vista de tabla. Debemos ir como tal a nuestra tabla calendario y vamos a ordenar lo que es la columna nombre del mes por la columna que tiene el número del mes, que en este caso pues la columna también se llama mes. Así que seleccionando esta columna voy a la opción ordenar por columna y selecciono mes. De esta manera, cuando regresemos a la vista de informe, pues ya deberían estar ordenados de acuerdo a este criterio. Aprovechemos también y vamos a utilizar el mes abreviado y lo vamos a ordenar por la misma columna que sería el mes. Y con esto garantizamos que nuestras visualizaciones estén ordenadas de manera correcta. Ya podemos pasar nuevamente a lo que sería la vista de informe. Y ahora que despleguemos el nombre del mes, vean que ahora sí sale en el orden que necesitamos, es decir, de enero a diciembre. Y de esta manera pues ya aseguramos esa parte. Ahora bien, entonces creemos como tal lo que sería un gráfico o una visualización de líneas. Vamos a verla por acá. Y vamos a llevar lo que sería el nombre del mes o el nombre del mes abreviado al eje X. Vean que aquí nos aparecen como tal las diferentes secciones del gráfico. Vamos acá a la pestaña de datos o a la ventana de datos. Y acá en calendario vamos a llevar el mes abreviado al eje X. Voy a arrastrarlo y lo suelto aquí. Y luego voy a llevar el total de las ventas también a lo que es el eje Y. Y de esta manera vean que ya tenemos como tal las ventas por mes, que es algo que nos solicitan como tal en nuestro documento allí en el punto número 2, determinar las ventas por mes. Y ahora debemos obtener como tal esa variación porcentual, es decir, mostrarla en este mismo gráfico, esa medida que calculamos previamente. Así que para ello, lo primero que voy a ir desarrollando es organizando un poco este gráfico. Así que lo primero sería retirar lo que es el eje Y. No necesitamos como tal ni los valores ni tampoco el título. Y del eje X voy a retirar lo que sería el título, ya que sabemos que estamos hablando del mes. Luego lo que voy a hacer es que aquí en líneas voy a utilizar lo que es un tipo de línea suave, de esta manera. Y ahora lo que voy a utilizar es un marcador
para que pues se visualice un poco mejor. En caso de que este gráfico posteriormente de pronto no nos sea el más indicado, también podemos utilizar una alternativa muy similar que sería el gráfico de áreas, que lo podemos visualizar aquí. De hecho, apliquémoslo de una vez y de hecho me parece que queda muchísimo mejor porque pues ocupa como tal mayor espacio y pues queda mejor como en la apariencia de la visualización para captar la atención del público. Así que con esto vamos a agregar lo que son las etiquetas de datos. Allí ya las tenemos. Sin embargo, vean que aquí lo que podemos hacer es que en los valores vamos a que en la opción mostrar unidad nos aparezca ninguno, para que nos aparezca la cifra completa. Lo mismo vamos a hacer posteriormente aquí en la tarjeta porque necesitamos como tal el valor completo. Y vamos a aprovechar aquí y que la posición de estas etiquetas sea encima. Listo, hasta aquí tenemos, como les indicaba, el valor de las ventas. Sin embargo, ¿cómo podemos agregar esa variación y que nos aparezca? Vamos a revisar lo que es el proyecto final, que nos aparezca en la parte superior y que nos indique además si es positiva o negativa y que incluso tenga como un formato condicional. Bueno, para ello voy a utilizar un tip de William Mori, que en este caso podemos encontrarlo en redes sociales como Excel EBI, tal como lo visualizamos aquí. De hecho, en esta documentación pues voy a dejarles las referencias en la cual nos explica también cómo podemos incluir esa variación porcentual en este tipo de gráfico y darle ese formato condicional para que sea mucho más representativo. Así que lo que nos indica es que primero debemos generar una copia de nuestra medida de la visualización, que en este caso es el total de ventas. Entonces para ello yo voy a copiar esta medida, control C, voy a dar clic derecho sobre la tabla medidas, nueva medida, y una vez me aparezca la barra de fórmulas voy a pegar como tal en la misma medida, no vamos a cambiar nada, únicamente sería el nombre. Entonces en este caso voy a colocar control B para pegar la medida y aquí en vez de total ventas voy a colocar total ventas rótulo. De esta manera vamos a identificarla. Voy a presionar enter y ahora lo que vamos a hacer también es agregar esa medida a la misma visualización, que en este caso sería el total ventas por mes abreviado. Pues ahora cambiaremos este título. Vamos a colocarle como tal el mismo formato que era de tipo moneda y también sin decimales. Una vez finalice este proceso de formato, entonces vamos a seleccionar lo que es nuestra visualización de total ventas y aquí en los datos vamos a agregar lo que es total ventas rótulo. Así que yo voy a arrastrarlo y lo voy a llevar también al eje Y. Una vez pase esto, vean que pues aquí se nos ha agregado con otro color para diferenciar obviamente ambas medidas y también se ha agregado una leyenda. Vamos a retirar eso aquí desde las opciones de formato, vamos a leyenda, retiramos como tal ese valor y ahora aquí en líneas vamos a utilizar los mismos colores. Así que en este caso vamos a utilizar lo que es este color azul. Posteriormente vamos a cambiar todos estos colores de acuerdo a lo que tenemos aquí en nuestra documentación. Aquí vamos a encontrar las medidas y demás para que también pues ustedes puedan revisarlas con mayor detalle. Y vamos a utilizar estos colores. Así que pues de hecho vamos a irlos implementando. Voy a copiar como tal, aquí tengo el código de este color y voy a utilizarlo aquí en nuestras líneas. Así que simplemente aquí en más colores pego el código y vean que ya se visualiza de esta manera. Voy a hacer lo mismo con la otra línea y de esta manera ya lo tenemos así como tal. ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, vamos a la opción acá de etiquetas de datos y vamos a encontrar que podemos aplicar una configuración a cada una de las medidas. Así que vamos a seleccionar total ventas rótulo y vamos a indicar que haya un desplazamiento mínimo. Así que en este caso yo voy a colocar por ejemplo un desplazamiento de 32
Vean que de esta manera ya nos aparece en la parte superior. Ya que nos queda faltando, bueno, cambiar como tal la medida que se va a mostrar o el formato en el cual se va a mostrar. Ya les indico a qué me refiero. Por ejemplo, si vamos acá nuevamente a datos y selecciono como tal total ventas rótulo, vean que nosotros podemos aplicar acá en formato lo que es un formato dinámico. Voy a hacer clic allí y vamos a visualizar algo como el formato, en este caso, que aplicamos también en Excel, o el formato personalizado. Básicamente a esto nos referimos. Entonces, primero que todo, vamos a borrar como tal lo que tenemos aquí y vamos a implementar lo siguiente. Yo no quiero que se muestre como tal el valor de las ventas totales, sino el porcentaje de variación. Así que para ello tenemos que traer esa medida a este formato. ¿Cómo lo debemos realizar? Bueno, para colocar una medida debemos encerrarla como tal entre 4 veces comillas dobles. De esta manera es que puede funcionar. Una vez colocamos las 4 comillas doble iniciales, vamos a utilizar el ampersand y aquí vamos a colocar lo que es nuestra medida, que en este caso sería porcentaje variación ventas mensuales. Luego voy a utilizar nuevamente el ampersand y voy a colocar 4 comillas dobles nuevamente. Voy a presionar enter y vamos a visualizar aquí en nuestro gráfico que estos valores van a cambiar una vez finalice este proceso. Vean que ahora lo que vamos a tener es un valor, digamos, decimal, como lo pueden observar, pero no es exactamente el que necesitamos. O sea, está cercano, pero lo necesitamos en formato de porcentaje. Así que, ¿qué debemos hacer? Bueno, seleccionar nuevamente lo que es la medida total venta rótulo y vean que ahora tenemos una lista desplegable aquí en la parte izquierda. Tenemos medida y tenemos formato. Seleccionamos esta opción de formato y ahora, como les indiqué, es algo muy similar al formato personalizado en Excel. Así que en lugar, por ejemplo, de la función texto, acá tenemos la función format, que funciona básicamente de la misma manera. Tenemos el valor, que en este caso es nuestro porcentaje de variación de las ventas mensuales. Vamos a colocar coma y en el formato vamos a colocar el siguiente, también entre comillas. Entonces, lo primero es para los valores positivos, así que en este caso yo puedo colocar que sea más, en este caso 0.0 y lo vamos a colocar porcentaje. Luego vamos a colocar punto y coma para colocar los valores negativos, así que sería un negativo, es decir, un menos 0.0 porcentaje. Y finalmente, en el caso de que sea un valor pues, de 0, entonces en este caso sería simplemente 0.0%. Esto, pues de esta manera garantizamos que tenga un decimal lo que vamos a mostrar en nuestra función. Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar comillas aquí también en el formato y ahora lo que debemos hacer es presionar enter para ver cómo se está aplicando. Vamos a verlo acá directamente en la visualización que hemos creado y ya deberíamos tener nuestro formato porcentual. Y exactamente vean que nos ha quedado como tal. Ya tenemos los valores de manera porcentual indicando esa variación. De hecho, si quieren revisarla a profundidad, acá tenemos, como les decía en la documentación, tenemos lo que es nuestro formato dinámico, tal como lo creamos en este momento. Entonces allí lo pueden revisar y también pues lo pueden implementar posteriormente. Y ahora lo que nos quedaría faltando es aplicar ese formato condicional, es decir, que para valores positivos pues quede como de color verde y en el caso de que sea negativo pues se pinte de un color rojo. ¿Cómo hacemos esa parte? Bueno, vamos a seleccionar nuevamente nuestra visualización y acá en formato vamos a ir a la parte de etiquetas. Y acá tenemos como tal seleccionado total ventas rótulo. Allí voy a cambiar el nombre, no me había dado cuenta que me había quedado escrito de manera incorrecta. Vamos a colocar total ventas rótulo, presiono enter para que se aplique como tal ese cambio y ahora
Una vez se haga el cambio como tal, vamos a realizar el proceso que les indicaba. Vamos a ir entonces a formato, etiquetas de datos, y aquí vamos a seleccionar lo que sería total ventas rótulo. Vamos ahora aquí a la parte de valores y vean que en color podemos aplicar un formato condicional. Vamos a hacer clic allí y ahora en esta parte vamos a decir que el estilo de formato sea de reglas. Vamos a agregar 3 como tal para valores negativos, en este caso iguales a 0 o positivos, y vamos a cambiar esto a número primero que todo. Una vez hemos hecho esto, entonces la primera condición es que si el valor es mayor o igual al mínimo y menor a 0, es decir, cuando las variaciones son negativas, vamos a aplicar cierto color. En este caso, acá en la documentación, tenemos lo que es el formato o el color para los números negativos. Vean, aquí tenemos el código, así que lo voy a seleccionar, lo voy a copiar, voy a volver acá a Power BI y aquí en más colores pego como tal ese código. Y vean que ya me aparece aquí. Ahora bien, si el valor es igual a 0, entonces vamos a colocar este código que es para los valores de igualdad. Vamos a más colores, lo pegamos allí. Y ahora vamos por el último que sería para los valores positivos. Control C nuevamente, vamos acá a Power BI. Y ahora la condición es que si el valor es mayor a 0 y menor o igual, en este caso al máximo, entonces el color sea el que acabamos de copiar de esta manera. Vamos a dar clic en aceptar y vean que ahora lo que vamos a visualizar es justamente ese cambio de color. Sin embargo, hay algo allí que debemos revisar porque vean que en el caso de los valores negativos nos está quedando en color rojo. Vamos a ver qué ocurrió acá. Recordemos que total venta rótulo está partiendo de la copia de la medida de ventas, del total de ventas, y nuestros colores se deben basar en el porcentaje de variación. Entonces, una vez hemos hecho esto, ahora sí debería funcionar correctamente. Obviamente podría trabajar todos estos novedades o digamos errores que nos aparecen durante el video, pero pues la idea es que los visualicen para que también pues conozcamos cómo solucionarlos. ¿Listo? Entonces voy a dar clic en aceptar nuevamente y ahora sí nos debe aparecer de manera correcta. Vean, efectivamente los valores positivos nos aparecen en color verde y los valores negativos en rojo. Vamos a hacer también que estas etiquetas estén en negrita y de esta manera pues ya tendríamos allí prácticamente nuestro gráfico. Sí, estaríamos atendiendo ese punto en particular del requerimiento. Sin embargo, antes de continuar al paso número 3, quiero enseñarles algo adicional. Pueden observar, por ejemplo, que en el mes de mayo no vemos la variación, es decir, no está nuestro porcentaje. Y esto ocurre por la escala que maneja nuestro eje Y, en este caso para el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Bueno, también aquí, aprendiendo como tal de la cuenta de Excel y VI que les mencioné anteriormente, tenemos un tip para resolver este inconveniente y es crear una medida, voy a enseñárselas aquí en la documentación, que es para calcular el eje o el valor del eje máximo, ¿sí? El eje Y en este caso, que se denomina ventas. Así que yo voy a copiar como tal esta medida, control C, voy a ir acá nuevamente al proyecto, voy a dar clic derecho sobre medidas, nueva medida. Y ahora, una vez aparezca aquí la barra de fórmulas, pues vamos a colocarla para poder utilizar esa medida en nuestra visualización de gráfico de área. Así que una vez aparezca aquí la barra de fórmulas, control B, pegamos tal cual. Y lo que debemos tener aquí en cuenta, si lo necesitan aplicar en otros proyectos, es agregar aquí primero que todo en esta variable de tabla las columnas que vamos a trabajar como tal en la visualización. En este caso puede ser el mes abreviado o también el nombre del mes para pues tener ese orden. El valor máximo se va a calcular a partir de esa tabla que se almacenó en la variable anterior y aquí colocamos el nombre de la medida con la cual vamos a trabajar, que en este caso es el total de ventas. Finalmente se
se coloca una variable de incremento que va a ser mayor al 100%. Aquí, por ejemplo, está del 1.5, pero pues pueden colocar un valor que pues ustedes quieran pues trabajar. Y finalmente retornamos el valor máximo de las ventas por ese incremento. Es decir, vamos a obtener un valor superior. Damos Enter para que esta medida se aplique. Y una vez pues quede aquí en nuestro proyecto, vamos a agregarla a nuestro gráfico de áreas para que pues podamos visualizar correctamente los datos. Así que esperamos aquí a que finalice y ahora seleccionamos como tal la visualización. Una vez hacemos esto, vamos acá a la opción de formato y luego vamos al eje Y. Y vean que aquí tenemos un rango mínimo y un rango máximo. En el rango mínimo voy a colocar lo que es el valor de 0 y en el rango máximo voy a hacer clic allí y ahora en esta ventana voy a seleccionar valor de campo. Vean que es la opción que nos aparece allí y ahora debemos seleccionar qué medida vamos a implementar para este campo. En este caso va a ser máximo eje Y ventas. Doy clic en aceptar y una vez se aplique, vean que ahora sí podemos visualizar correctamente todos los datos de esta visualización y de esta manera pues logramos que su impacto sea mucho mayor porque pues no vamos a tener valores como ocultos o que no se puedan visualizar. Hecho esto, vamos a continuar con la creación de los otros gráficos, en este caso para responder las otras preguntas. Vamos nuevamente acá a los requerimientos y ahora nos solicitan en el punto 3 determinar el total de las ventas por departamento del cliente. Así que para ello voy a llevar lo que es, voy a buscar acá en datos, voy a ir a la tabla, en este caso de los clientes, voy a seleccionar lo que es el departamento. Acá se ha agregado como tal en una nueva visualización de tabla, podemos cambiarla posteriormente y voy a agregar lo que es el valor de las ventas. Entonces acá en formato, acá en datos, busco como tal mi medida de total ventas y la llevo acá a datos. Puedo arrastrarla o simplemente también aquí seleccionándola pues se puede agregar. Vean que aquí inmediatamente se ha cambiado la visualización y ya la tenemos aquí en nuestro lienzo. Voy a subir un poco esta visualización que trabajamos anteriormente. Voy a colocar esta por aquí y ahora vamos pues simplemente a agregar las otras, en este caso las otras visualizaciones y luego vamos a trabajar pues en todos los formatos. Quise anticiparme a esta para que vieran cómo es el proceso porque involucraba otras medidas para poder obtener el resultado esperado. Ahora bien, vamos como tal a generar lo que sería también el total de las ventas por categoría de producto. Para ello, entonces voy a seleccionar, en este caso va a ser por ejemplo un gráfico de columnas agrupadas. Vamos a seleccionarlo y vamos acá a donde están las ventas minoristas y vamos a buscar la categoría de producto. Así que voy a arrastrarla y la voy a llevar al eje X y voy a tomar la medida total ventas y la voy a llevar al eje Y. Y de esta manera ya tendríamos también nuestra visualización de ventas por categoría de producto. Vamos a subir un poco estas tarjetas. Ahora las podemos incluso cambiar por la nueva versión de esta visualización en la cual podemos incluso implementar iconos, que es algo que también veremos. Y por último vamos a agregar entonces lo que serían las ventas por género. Para ello entonces voy a utilizar lo que sería esta visualización de gráfico de anillos. Voy a llevar como tal el total de las ventas. Vean que también puedo agregarla haciendo clic aquí. Y ahora acá en las ventas minoristas vamos a llevar lo que sería el campo género. Así que voy a arrastrarlo acá a leyenda. Y listo. De esta manera ya tendríamos las visualizaciones necesarias para responder a la solicitud de este cliente. ¿Cómo debemos continuar ahora? Bueno, ahora es aplicando todo el formato para lograr obtener este resultado. Para ello vamos a apoyarnos en un fondo que he diseñado previamente en la página web de Figma o en la plataforma como tal que es Figma,
para este tipo de diseño. Obviamente también lo pueden crear en Photoshop, incluso en PowerPoint, pero pues digamos que a mí se me facilita utilizar esta plataforma. Entonces, ¿cómo puedo agregar este fondo? Yo lo tengo como tal acá en la carpeta adicionales, tengo fondos e iconos. Aquí tengo el fondo en formato .svg y los dos iconos que vamos a implementar ahora en las tarjetas. Entonces, para agregarlo, voy a ir acá a fondo del lienzo, voy aquí a imagen y vamos a buscar nuestra carpeta, que en este caso VI ventas minoristas, aquí adicionales, fondos e iconos, y acá tenemos taller VI ventas minoristas. Hago clic allí y una vez aparezca como tal aquí en este campo, voy a seleccionar que el ajuste sea ajustar como tal la opción, y en transparencia voy a colocar 0%. Y de esta manera ya podemos visualizar el fondo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues ajustar todos nuestros gráficos a ese fondo como tal. Así que vamos a adaptar primero estas tarjetas, y para ello voy a cambiar lo que es el tipo de visualización. Ya no va a ser la tarjeta que comúnmente utilizamos, que es esta, sino que vamos a utilizar esta, que es la tarjeta nueva, porque esta nos permite incluir iconos, que ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo con esta otra tarjeta de unidades. Vamos a aplicar como tal esa nueva visualización y ahora vamos a adaptarla a estos recuadros. Vamos a colocarla por acá y vamos a hacer lo mismo con el total de las ventas. Aquí lo podemos arrastrar, lo ajustamos de acuerdo al tamaño y acá pues igualamos esto para que queden prácticamente iguales. ¿Listo? Ahora vamos a adaptar también esta del total de ventas, que esta prácticamente está casi finalizada. Solo debemos quitar el fondo y ajustar el título. Vamos a colocarla por acá y también vamos a acomodar lo que serían estas segmentaciones acá en la parte superior. Y listo. Vamos a ajustar ahora las visualizaciones de la parte inferior y ahora vamos a aplicar como tal el formato a cada una de ellas para que pues, nos quede de acuerdo a lo solicitado. Vamos a ajustar también esta del total de ventas por departamento de acuerdo al recuadro que tenemos allí creado. Y lo mismo hacemos con el total de ventas por género. Vamos a llevarlo acá. Aquí podemos ajustarlo un poco más para que quede dentro del recuadro. Y ahora sí, ya tenemos ajustadas las visualizaciones donde las queremos colocar. Ahora procedamos a sus opciones de formato. Entonces, para las tarjetas voy a seleccionar la primera, que es total ventas. Y lo primero que voy a hacer es que aquí en el tamaño y estilo voy a quitar lo que es el fondo. Nuevamente voy acá, en este caso, a la opción de tarjetas y vean que tenemos borde y tenemos rellenar. Yo en este caso voy a desmarcar ambas. Vamos a pasar aquí a llamada y acá es donde tenemos las opciones del color y demás. En este caso voy a colocar que sea de color blanco. Allí ya lo podemos visualizar, y que el tamaño puede ser de 30, en este caso del valor. Así que simplemente editamos el 45, colocamos 30 y aquí en mostrar unidades le decimos ninguno. Y allí ya tenemos como tal el valor que necesitamos. Incluso yo creo que podemos aumentar un poco hasta 32, dejémoslo allí. Y aquí también tenemos las opciones de etiqueta. Apliquemos un color blanco para que se visualice mejor. Vamos a colocarlo en negrita y listo. De hecho, la posición puede ser, por ejemplo, por debajo, allí como nos va quedando. Y ahora lo que podemos hacer es agregar las imágenes, o en este caso los iconos. Vamos acá a la opción de imagen y acá tenemos como tal que habilitar esta opción de imagen aquí. Luego vamos a buscar como tal nuestra imagen, que aquí ya la tenemos en la misma carpeta. En este caso vamos a utilizar lo que es el icono ventas. Selecciono, doy clic en abrir y vean que acá pues ya nos aparece ese icono como tal. El ajuste de la imagen vamos a colocar que sea ajustar
allí nos va a aparecer de acuerdo al tamaño como tal de la imagen, pero vamos a colocarlo, por ejemplo, en la posición que sea al lado izquierdo, que nos quede acá delante como tal del valor. Sin embargo, aquí en el tamaño, si no nos queda bien, podemos ajustarlo y vamos a colocar, por ejemplo, 40 y vamos a colocar que el espaciado sea de 10. 8, 9 y 10. Listo. Y ahora lo que podríamos hacer, vean que el número, bueno, si lo ampliamos un poquito, se visualizaría, pero vean que la tarjeta nos quedaría por fuera del recuadro. Así que aquí podemos jugar como tal con el tamaño del valor. En este caso no va a ser 32 sino 31, por ejemplo. Y así sí lo podemos colocar. Y de esta manera pues ya tendríamos como tal allí la tarjeta. Sin embargo, vean que también podemos cambiar la alineación. En este caso yo lo quiero al lado derecho para que quede de esta manera. Y así pues ya lo tenemos mucho mejor. De hecho, si visualizamos el resultado final, vamos a ver que es algo muy similar en ese sentido. Simplemente podríamos cambiar lo que es la etiqueta que nos aparece acá, que en lugar de total ventas simplemente aparezca ventas, y podemos aumentar el tamaño de esa etiqueta, que no sea de 12 sino por ejemplo de 15, y de esta manera ya lo tenemos también. Y ahora lo que podemos hacer es aumentar un poco acá el tamaño y vamos a copiar este formato para aplicarlo a la otra tarjeta. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, seleccionamos esta tarjeta, vamos a copiar formato a esta opción y seleccionamos la otra tarjeta. Entonces en este caso pues se va a aplicar la configuración de la tarjeta de la parte superior sobre la inferior. Sin embargo, aquí debemos cambiar lo que es la imagen. Entonces vamos a ir acá a las opciones de imagen, vamos a cambiar el icono de ventas, en este caso por el icono de unidades. Y vean que allí ya nos aparece. Vamos a dar un ajuste de imagen a ajustar aquí en la opción. Y acá en tamaño podemos seleccionar que sea un poco mayor. Y listo, por ejemplo en 45. Y allí ya nos quedaría bien. Simplemente vamos a cambiar lo que sería la etiqueta. En lugar de total unidades, vamos a colocar simplemente unidades. Y listo. De esta manera pues ya tendríamos también nuestra segunda tarjeta. Podemos ajustar lo que sería el tamaño para que nos quede también de acuerdo al tamaño del recuadro. Vamos a ajustarlo un poco acá y acá en la parte superior. Listo, de esta manera pues ya nos va quedando mucho más similar al resultado final. Listo. Ahora vamos como tal con esta visualización que habíamos creado anteriormente para la variación. Entonces la seleccionamos, ajustamos aquí el tamaño, tanto en la parte superior como inferior. Y ahora, una vez hagamos esta parte de aquí, de hecho voy a ajustar esta tarjeta de acá porque creo que queda un poco al borde como tal del recuadro. Y ahora a esta lo que voy a hacer es quitar el fondo. ¿Sí? Vamos a seleccionar esta visualización y vamos a las opciones de formato, tamaño y estilo y quitamos el fondo. Y visualizamos ahora la información de esta manera. ¿Qué nos queda faltando? Bueno, en el eje X el color de los meses va a ser blanco para que se pueda visualizar, y hacemos lo mismo con las etiquetas. En este caso, para no el total ventas rótulo, sino el total ventas, vamos a colocarlo que sea de color blanco. Y de esta manera pues ya tenemos como tal la visualización de los datos. Sin embargo, nos hace falta el título. Entonces para ello vamos acá a la opción de título. Primero que todo vamos a colocarle un color blanco y vamos a asignar, por ejemplo, que sean el título de total ventas por mes. Acá podemos aumentar el tamaño que sea de 15 y podríamos dejarlo en negrita si lo necesitamos. Por ejemplo, el resultado final, vamos a ver acá, en este caso no tenía como tal ese valor allí de negrita, entonces pues desactivémoslo para que nos quede de esa manera. Y total de ventas
Puede ser por mes o total de ventas mensuales como lo teníamos acá. Ya depende de cómo lo queramos mostrar. Entonces, para que nos quede igual, pues vamos a colocar ventas mensuales. Listo. Y ya tenemos allí nuestra visualización de total de ventas mensuales. Listo. Ahora vamos con las visualizaciones de la parte inferior y por último sobre las segmentaciones. Entonces, en este caso vamos a retirar lo que es el eje Y. Vamos acá nuevamente a eje Y, vamos a desmarcar valores y título. En tamaño y estilo vamos a desmarcar lo que es el fondo. Ahora aquí en título vamos a colocar que sea de color blanco y vamos a colocar que sean ventas por categoría de producto. Listo. Vamos a colocar que sea de tamaño 15 también. Vamos acá a la parte del eje X. Vamos a desactivar el título. Vamos a colocar que las etiquetas de este título estén en tamaño 10 y de color blanco. Listo, allí ya nos debe aparecer. Y ahora aquí en la opción de columnas vamos a colocar el color que hemos estado trabajando, que es este de aquí. Y de esta manera ya tenemos allí nuestra visualización. Vamos a adaptarlo acá a este recuadro. Listo. Y vamos a agregar las etiquetas de datos. Entonces en este caso vamos a seleccionar que sean unas etiquetas también de color blanco. Cambiamos aquí el color. Podemos aumentar un poco el tamaño de la fuente. Vamos a colocarlo en 10 y que no se muestren las unidades. Entonces aquí ninguno. Y allí ya lo tenemos. Ahora podemos copiar el formato de esta visualización y aplicarlo al total de ventas por departamento, ya que son pues gráficos del mismo, digamos, estilo. Este es de columnas y este es de barras, pero podemos utilizarlo como fuente inicial para el formato. Así que lo copiamos y seleccionamos el gráfico de total de ventas por departamento. Y vean que acá ya se ha aplicado como tal. Simplemente debemos ajustar unos términos de las etiquetas. Vamos acá de una vez. En este caso vamos a decir que no se muestren unidades, aquí ninguno. Allí ya está de esa manera y que la posición sea extremo exterior. Y vamos a cambiar también lo que sería el título. Así que vamos acá a la opción de título y en este caso sería ventas por departamento. Enter. Y listo, ahí ya tenemos nuestra visualización. Sin embargo, vean que para dar como un toque más personalizado a esta visualización, vamos a aplicar lo que sería un top 5. Es decir, vamos a mostrar ese top 5 de departamentos de acuerdo al valor de las ventas. Y adicionalmente también vamos a ajustar aquí la etiqueta, porque vean que no se ve como los nombres completos. Entonces primero vamos a ajustar esa parte. Aquí en el eje Y tenemos un ancho máximo. Aquí podemos cambiarlo. Por ejemplo, vean que si yo selecciono por ejemplo 35, ya se empiezan a visualizar mejor los datos. Entonces en este caso, para el filtro que les indico de ver ese top 5, vamos a seleccionar la visualización y luego vamos a expandir aquí lo que es la ventana de filtros. Y aquí tenemos la opción del departamento, pues lo que es el campo que hemos agregado. Vamos a hacer clic allí en expandir y aquí en lugar de filtro básico vamos a seleccionar lo que es top N. Ahora aquí nos pregunta, queremos mostrar en este caso un valor superior o inferior. Van a ser los 5 primeros por valor de ventas. Entonces en este caso vamos aquí a colocar el valor de 5 y aquí por valor debemos asignar lo que es la medida. En este caso total ventas. La arrastramos allí a esta parte y le damos a aplicar filtro. Y de esta manera ya tenemos ese top 5 de departamentos por ventas. Entonces pues ahora debemos cambiar el título. Podemos nuevamente ir acá y digitarlo aquí en la opción de título, o también podemos hacer doble clic aquí para que lo podamos cambiar. Entonces podemos colocar top 5 en este caso de departamentos por ventas, y de esta manera pues ya tenemos allí ese resultado. Y vean que estamos mostrando digamos esos 5 departamentos con mayor total de ventas, para que pues
puede hacer que no necesitemos visualizar todos los departamentos que hay, sino simplemente los más importantes. Obviamente pues todo esto va sujeto a las solicitudes que nos hagan, pero también podemos, digamos, brindar algo adicional para que pues sea más representativo el análisis. Y finalmente vamos entonces ahora con esta gráfica de total de ventas por género. Así que en este caso voy a encontrar nuevamente esta ventana de filtro. Voy a seleccionar esta visualización. Voy a ir acá a formato. Voy primero que todo a quitar el fondo. Listo. Ahora voy aquí a título. Voy a colocar que sea de color blanco. De fuente tamaño 15. Y voy a colocar en título que sea simplemente ventas por género, tal como hemos hecho con las otras visualizaciones. Vamos a hacer también lo que es el cambio de color de los segmentos. Vamos a colocar, por ejemplo, que en el caso del género masculino sea el color que hemos venido trabajando, y vamos a apoyarnos en los otros colores que tenemos acá en nuestra documentación, que en este caso podemos utilizar este color para el otro segmento. Entonces vamos acá nuevamente, vamos a seleccionar el otro color, más colores, pegamos el código, enter y listo. Ahora vamos a colocar también aquí en leyenda, vamos a aplicar el color blanco para que lo podamos visualizar. Y también vamos a cambiarle la posición, ya no la necesitamos en centrar a la derecha, sino en la superior izquierda. Y allí pues me parece que es mucho más pertinente para poder identificar rápidamente los datos. Ahora vamos a la parte de etiquetas. Y aquí vamos a colocar que sean también de color blanco. Vamos a colocar que sea de tamaño 10. Y vamos a colocar que no se muestren unidades. De esta manera. Y de hecho aquí en porcentaje de posiciones decimales simplemente vamos a colocar 1 para que se visualice así y listo. De esta manera también ya tendríamos nuestro gráfico de ventas por género finalizado. Y ahora entonces vamos a trabajar con las segmentaciones. Así que para ello voy a seleccionar lo que es la segmentación del año. Acá a tamaño y estilo voy a cambiarle el color de fondo, que en este caso sea el que hemos venido trabajando. De esta manera vamos a colocar un borde visual, ¿sí? Para redondear esas esquinas, y vamos a colocar que sea del mismo color. Vamos a hacer que el valor de las esquinas redondeadas sea de 15. Y ahora vamos acá a la parte ya del encabezado. Entonces aquí podemos colocar que sea de color blanco. De esta manera podemos aumentar también el tamaño de la fuente, por ejemplo a 15, como lo hemos venido trabajando, o incluso un valor inferior si vemos pues que no es necesario. Vamos a dejarlo por ejemplo en 13, de esta manera. Y ahora acá en valores vamos a seleccionar también el color de fuente que sea blanco. Y ahora vamos a ver aquí, vean cómo se visualiza la información. Sin embargo, vean por ejemplo que al seleccionar el tipo de fuente de color blanco pues ya no nos es fácil detectarlo de esta manera. Para ello entonces tenemos aquí la opción de fondo. Entonces aquí vamos a colocar que sea este color, el mismo que hemos venido trabajando. Ahora cuando despleguemos pues sí podemos visualizar como tal nuestros datos. Entonces hay que tener presente allí esas opciones cuando necesitemos trabajar pues la edición del formato de nuestras segmentaciones. Y listo, de esta manera ya tendríamos allí la segmentación. Vamos a ver si está de la misma manera. Bueno, acá utilizamos fue un fondo blanco aquí a este campo. Podemos hacerlo también pues, para, digamos, que nos quede de la misma manera, o podemos trabajarlo así como lo tenemos. No hay ningún problema. Yo lo voy a cambiar para que quede igual. Entonces en este caso lo que debo hacer es simplemente ir acá a valores donde estábamos antes. El fondo voy a colocar que sea blanco. Y en este caso el color de la fuente voy a colocar simplemente el que hemos venido trabajando. Y de esta manera pues ya nos queda de la misma manera. Y para el nombre del mes simplemente voy a aprovechar que ya hice el cambio aquí en esta segmentación. Voy a copiar el formato y voy a pegarlo acá en la otra segmentación. Y voy a cambiarle lo que es el título. Entonces, en este caso
para que no nos aparezca nombre del mes, sino simplemente puede ser mes. Entonces, por ejemplo, podemos cambiarlo aquí, en encabezado de segmentación, simplemente seleccionamos el campo y modificamos el texto para que diga mes y listo. De esta manera ya tenemos allí nuestra segmentación. Simplemente podemos ajustar acá su posición para que nos quede de esta manera. Y vamos también a acomodar esta de aquí que quede pues más cercana. Así más o menos podemos trabajarlas. O podemos incluso hacer que sean un poco más angostas, tal como se visualizan acá en el proyecto final. Entonces de esta manera pues podemos ir trabajando nuestras diferentes segmentaciones para que podamos visualizar los datos de la forma en que lo necesitemos. Y vean amigos, con esto ya tenemos nuestro dashboard finalizado. O sea, ya tenemos lo que nos solicitaban, ya tenemos lo que son el total de las ventas, ¿sí? De acuerdo al año que se seleccione, tal como nos indicaban acá. Vean que aquí nos decía los resultados deben mostrarse de acuerdo con el año que el cliente requiera visualizar. Entonces, por ejemplo, si estamos en el año 2022, entonces tenemos que las ventas fueron de $445.666, se vendieron 2.510 unidades. Aquí tenemos el comportamiento mensual de las ventas durante el año con su correspondiente variación porcentual, donde podemos visualizar, por ejemplo, que en este caso las mayores ventas se otorgaron o se lograron en el mes de mayo, tal como lo podemos visualizar, y digamos que las ventas más bajas fueron en el mes de septiembre. Y terminamos el año, por ejemplo, con unas ventas de $43.852, lo que significa o representa un 27.9% de una variación positiva con respecto al mes de noviembre, por decir algo. También tenemos acá lo que son las ventas por categoría de producto, en donde visualizamos que el producto con más ventas, o en este caso la categoría con más ventas, es la categoría de electrónicos. Y luego tenemos lo que es nuestro top 5 por departamento. Entonces acá vemos que el primer departamento o el que representa el mayor total de las ventas es Boyacá, seguido por Antioquia, por decir algo. Y finalmente tenemos lo que son las ventas por género, en donde vemos que la mayor participación en este caso se da por el género femenino, con el 51.3% de las ventas en el año 2022. Pero si el cliente quiere ver el año 2023, simplemente entonces viene a la segmentación, selecciona el año 2023 y ya todos nuestros datos pues se filtran por ese campo. Entonces esa digamos es la ventaja de poder pues tener esas segmentaciones. Vean, acá las podemos cambiar para que pues se puedan visualizar de acuerdo a la selección que realizamos. Algo aquí importante es que vean que no hemos aplicado una segmentación por el mes. Veamos qué pasa si yo selecciono, por ejemplo, febrero. ¿Qué va a pasar con nuestro gráfico de total de ventas mensuales? Va a cambiar efectivamente, y es porque en esta visualización no necesitamos que tenga en cuenta el filtro del mes. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Bueno, seleccionamos la segmentación, vamos acá a formato y damos editar interacciones. Y aquí le decimos que no aplique ningún filtro al total de ventas mensuales. Y de esta manera, pues ya logramos que a pesar de que seleccionemos un mes en específico, esta visualización no cambie. ¿Listo? Algo que también les puedo sugerir es aquí en la visualización de total ventas mensuales. Vean que si pasamos el cursor sobre alguno de los marcadores, pues nos va a aparecer el tooltip. Y nos va a aparecer el total de las ventas y también la variación, pero en este caso no dice variación sino total ventas rótulo. Entonces eso lo podemos cambiar aquí en los campos, seleccionamos o damos doble clic sobre la medida y simplemente le cambiamos aquí el nombre. No cambia el nombre de la medida, simplemente en esta visualización, así que allí colocamos variación. Y algo que podemos agregar también es el total de unidades, ya que estamos hablando tanto de las ventas en valor como en unidades. Lo que podemos hacer es agregarla acá a la opción información sobre herramientas. Vamos a soltar allí la medida y ahora vean que tenemos el total de las ventas, la variación y el total de unidades, y de esta manera pues brindamos mucha más información. Vamos a hacer lo mismo con estas otras tres visualizaciones, es decir, vamos a agregar ese total de unidades para que pues pueda ser visualizado en el tooltip.
Así que total de unidades, acá en información sobre herramientas, y vean que ahora si yo paso el cursor, allí visualizamos ese valor. Vamos a hacer lo mismo aquí en el top 5 de los departamentos por ventas. Vamos a llevar el total de unidades. Vean que ahora también al pasar el cursor también lo visualizamos allí. Y ahora en nuestra visualización de gráfico de anillo. Entonces nuevamente visualizamos acá los campos, total de unidades, y lo arrastramos a información sobre herramientas. Y de esta manera logramos pues brindar mucha más información a nuestro cliente. Adicionalmente, y esto ya digamos para finalizar, es que vean que si yo selecciono por ejemplo no sé, la categoría de electrónicos, recordemos que todo esto se filtra, todo esto es interactivo, todas estas visualizaciones las podemos filtrar. Vean que estas visualizaciones no se están filtrando como tal, sino que se está marcando el valor de acuerdo al filtro que aplicamos. Entonces vean que simplemente se está como marcando. Vean que de hecho este gráfico de anillo no es como muy claro, ¿cierto? Ese tipo de marca como tal. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Bueno, para esto vamos acá a la pestaña de archivo, vamos a las opciones y configuración, y aquí en opciones vamos a hacer clic allí y esperamos a que nos aparezca la ventana para poder pues, visualizar las diferentes opciones de nuestro informe. Aquí lo que vamos a hacer es buscar en la opción que dice archivo actual, aquí donde dice configuración de informes. Entonces aquí vean que tenemos una opción de objetos visuales que dice cambiar interacción predeterminada de los objetos visuales de marcado a filtro cruzado. Es decir, ya no vamos a tener esa marca o como ese resalte de la información, sino que se va a filtrar como tal. Vean que ya pasó. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono otra categoría, vean que ahora sí se van a estar filtrando todas las visualizaciones y no se van a marcar, ¿sí? Ya no va a quedar allí como resaltado la información, sino que efectivamente va a ocurrir un filtro entre todas ellas. Y de esta manera, pues ahora sí podemos decir que tenemos nuestro dashboard finalizado. Entonces, amigos, espero que les haya gustado este proyecto. Pueden dejar sus comentarios, los invito a que me brinden su opinión sobre este dashboard y también sobre cómo pueden implementar todo lo que vimos en sus propios proyectos. Recuerda que si consideras que este material puede ser de utilidad para alguien más, te invito a que lo compartas para así pues seguir llegando a más personas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.